esta iglesia? ¿Quién es el centro de tu vida? Cristo es el centro de tu vida. Si cualquier otra cosa nosotros ponemos como centro de nuestra vida, nunca vamos a encontrar satisfacción, nunca vamos a encontrar esperanza, porque Cristo es el centro y debe ser el centro de nuestra iglesia y de nuestra vida. Esto es un recordatorio para nosotros. El mensaje que tengo para ustedes hoy día de la palabra del Señor tiene que ver con esto, tiene que ver con la centralidad de Cristo en nuestra vida. Así que voy a pedir que usted pueda, por favor, tomar asiento, que se ponga cómodo, que trate de olvidarse un poco del calor, aunque a veces es un poco difícil, pero realmente creo que Dios tiene un mensaje para ustedes hoy día, no solamente porque lo digo yo, sino porque realmente siento que Dios habló esta semana a mi corazón y quiero compartir con ustedes. Les voy a hacer una promesa, mi mensaje de hoy día no va a ser muy largo, y eso es importante porque yo jamás he escuchado a alguien reclamar por un mensaje corto. Así que voy a tratar de ser lo más conciso posible. Pero Dios le bendiga y gracias por estar aquí con nosotros en esta mañana. También quiero recordarles algo muy importante, y eso es que nosotros estamos comenzando una nueva temporada de grupos de crecimiento. Y los grupos de crecimiento de nuestra iglesia son grupos de 8 a 12 personas que se reúnen dentro de la semana en diferentes lugares para hablar respecto a Dios, respecto a la Biblia y cómo esto se relaciona con nuestras vidas. Porque los domingos es un monólogo. Usted me escucha hablar, pero en la semana, en estos grupos de crecimiento, es un diálogo en los cuales usted realmente puede hablar respecto al mensaje del domingo y también poder descubrir cómo el mensaje se aplica específicamente a la situación que usted está viviendo. Bueno, nosotros en este momento en nuestra iglesia tenemos alrededor de 12 a 15 grupos que ya van a comenzar a funcionar comenzando desde el 6 de septiembre. Sin embargo, el sistema de grupos de crecimiento lo hemos liderado un poco en el sentido de que en la primera temporada teníamos un grupo de líderes y teníamos co-líderes y los grupos estaban como bien organizados, pero en esta nueva temporada, como estamos en el COVID, vamos a liberar un poco los grupos. Entonces, si usted es jefe de hogar o tiene un grupo de personas con las cuales se reúne dentro de la semana o tiene un grupo de amigos con el cual se reúne o si se toma un café con alguien, yo quiero invitarlo a que usted pueda liderar un grupo. No tiene que ser un gran predicador o un experto en la Biblia para poder liderar un grupo. Yo quiero invitarlo a que usted pueda tomar la decisión de liderar un grupo. Y si toma esa decisión, yo quiero invitarlo a que usted pueda ver un video de preparación para líderes de grupos de crecimiento y yo le voy a enviar todas las semanas una guía de estudio. En esta guía usted va a poder simplemente ir punto por punto y eso ayuda a que los grupos puedan conversar y aplicar el tema del domingo. ¿Le parece? Lo otro que le quiero recordar es que el miércoles 9 de septiembre, vamos a tener aquí en este espacio, vamos a tener una noche de alabanzas. Yo quiero que usted venga para que juntos podamos alabar al Señor. Y no solamente alabar al Señor, sino que usted pueda venir a este espacio para poder presentar su petición de oración. Si hay algo que está en su corazón, hay algo que usted necesita que Dios intervenga en su favor, yo quiero invitarlo a que venga ese día para que juntos podamos orar por lo que usted está pasando y usted pueda presentar su necesidad ante Dios. ¿Le parece? Ok, están todos así. Yo entiendo, hace calor, pero muchas veces esto puede interferir en lo que queremos entregar hoy día. Así que yo pido que usted esté abierto, que su corazón esté abierto, que su mente esté abierta por los próximos minutos para poder escuchar qué es lo que Dios quiere decirle en esta mañana. ¿Están conmigo? Levanten sus manos si están conmigo. ¿Sí? Que bueno, están todos escuchando. Perfecto. Bueno, Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23 es el pasaje clave de hoy día. Y este es el momento dentro de la vida de Cristo en la cual Él está siendo crucificado. Cristo está siendo crucificado y tiene un criminal a su derecha y tiene un criminal a su izquierda. Y ese es el momento en el cual nosotros estamos en este momento para hablar dentro de la Escritura. Dice Lucas 23, comenzando desde el versículo 32, dice así, escucha esto. También llevaban con él, con Cristo, a otros dos, ambos criminales para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, lo crucificaron allí a Cristo, junto con los criminales, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Uno de los criminales ahí colgados empezó a insultarlo, empezó a insultar a Cristo y le dice: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros.
Pero el otro criminal lo reprendió. Le dice, ¿ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena? En nuestro caso, está hablando de los criminales, en nuestro caso, el castigo justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, refiriéndose a Cristo, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Cristo le contesta, le dice, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Nosotros estamos en una serie que se llama Transformación y hemos estado hablando respecto a la transformación de nuestras vidas. Hemos estado hablando respecto a lo que Dios hace dentro de nosotros para poder transformarnos. Y la transformación de manera colectiva no se produce como iglesia, sino se produce de manera individual. Entonces, si Dios quiere hacer una transformación en nuestra iglesia, por la cual yo estoy creyendo y estamos orando, tiene que ser una transformación individual también. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces nosotros asumimos que Cristo va a transformar tu vida, Cristo va a darte transformación espiritual, Cristo va a dar transformación en tus finanzas, Cristo va a dar transformación en tus relaciones. Lo único que tienes que hacer es esperar. Pero lo que descubrimos es que en la Biblia muchas veces nosotros nos damos cuenta que el diluvio no llegó hasta que Noé construyó el arca, que el mar rojo no se abrió hasta que Moisés puso la vara, que Pedro no caminó sobre el agua hasta que se bajó de la barca. Entonces toda esta serie está refiriéndose a qué es lo que Cristo nos está pidiendo a nosotros que hagamos para que esa transformación que nosotros estamos pidiendo se produzca. Y hemos estado hablando respecto a diferentes temas. Hemos hablado sobre la transformación en nuestras relaciones, hemos estado hablando sobre transformación en nuestra fe, transformación en nuestra oración, y hoy día quiero que nosotros hablemos respecto a una transformación que tiene que pasar en nuestra mente, una transformación en nuestra mente. Y el subtítulo es ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Quiero hablarles respecto a cuál es la diferencia entre los dos criminales que estaban a los dos lados de Cristo. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos criminales? Y creo que esto es muy importante para nosotros poder descubrir qué es lo que Dios quiere hablarnos hoy día. Pero antes de eso, quiero hacer algo. Miren lo que traje. Un globo. ¿Se dice globo, cierto? ¿En español? ¿Globo? Sí. No es una de esas palabras que nunca se sabe. De repente digo algo, no estoy seguro. Esto es un globo, ¿cierto? Y voy a hacer lo siguiente. Escuchen. Está a punto de explotar. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Le echaste mucho aire. Ese globo explotó. Me tomó por sorpresa, para serles bien honesto. Yo pensé que iba a seguir y que iba a tomarse un poco más de tiempo. Pero cuando pienso en ese globo, y pienso en el tiempo en que se demoró en explotar, y ese momento anterior en el cual uno no sabe qué es lo que va a pasar, creo que esa es la situación que nosotros estamos viviendo en este momento. Lo estamos viviendo en la política, lo estamos viviendo socialmente, lo estamos viviendo económicamente. Quizá usted lo está viviendo dentro de las relaciones que usted tiene. Estamos en una situación en la cual en cualquier momento pareciera que todo va a estallar. Entonces yo quiero que usted entienda que cuando nosotros venimos a este espacio, a pesar de que hace mucho calor y necesitamos aire acondicionado y nos gustaría estar ahí adentro, pero cuando nosotros nos reunimos y usted está escuchando un mensaje y venimos a alabar a Dios, mi esperanza es que usted pueda ser aliviado de ese estrés que usted está sintiendo, que usted pueda entrar a este espacio y usted pueda encontrar esperanza, porque nosotros predicamos un evangelio y el evangelio significa buena noticia, y si el evangelio no es una buena noticia, entonces no es el evangelio. Entonces lo que yo quiero que usted pueda sentir hoy día es que cuando nosotros estamos aquí es para encontrarnos con Cristo, que Cristo sea nuestra esperanza y que Cristo nos dé la esperanza que nosotros necesitamos. Entonces hoy día lo que tengo para usted es un recordatorio de algo muy familiar, que es el evangelio. ¿Cuántos de ustedes necesitan buena noticia hoy día? Todos necesitamos buena noticia, sí, cierto, es como por favor una buena noticia. Tenemos el evangelio de Cristo. Esto va a ser un recordatorio hoy día para cada uno de nosotros. Dice así, 2 Corintios 5, 21, lo voy a leer, ¿sí? 2 Corintios 5, 21 dice:
A Él, Cristo, que no cometió pecado alguno. Por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. Y la justicia no de que la justicia de Dios viene sobre nosotros, sino que la justicia que venía hacia nosotros cayó sobre Cristo. Esta es la buena noticia. Cristo vivió una vida completamente sin pecado. Y nosotros vivimos nuestra vida llena de pecados. Y al final del día, Cristo iba caminando hacia el Padre como resultado de su vida perfecta. Y nosotros vamos caminando derechito hacia estar separados de Cristo por toda nuestra vida. Y al último momento, Cristo toma nuestro lugar. Y lo que era para nosotros, que era separación de Cristo, separación de Dios, eso recae sobre Cristo. Y lo que merecía Cristo, que era eternidad con Dios, cae sobre nosotros. No solamente sobre nosotros, sino sobre toda la humanidad. Eso, hermanos y hermanas, es una buena noticia. El problema es que muchas veces nosotros pensamos que nuestra vida cristiana se trata respecto a nuestro comportamiento y nos enfocamos en simplemente portarnos bien, portarnos lo mejor posible, y pensamos que la esencia del Evangelio es hacer el bien, no pecar, no decir grosería, no beber alcohol, no ver ciertos programas, escuchar la música correcta, votar por el partido correcto, y pensamos que la esencia del Evangelio tiene que ver con nuestra conducta, con la modificación de nuestra conducta. Pero cuando pensamos que el Evangelio se resume a eso, nos perdemos lo esencial. Porque no se trata de lo que tú haces, bien o mal, no se trata de eso. Esa no es la esencia del Evangelio. La esencia del Evangelio no es lo que yo hago o dejo de hacer, sino que la esencia del Evangelio es lo que Cristo ya hizo por nosotros. Y eso, hermanos y hermanas, es una buena noticia. Y esto es tan crucial que nosotros lo entendamos, porque nosotros tendemos a caer por defecto en un Evangelio que está basado en mi comportamiento. Y esto es muy importante entender. Quiero hacerle una pregunta. ¿Usted alguna vez ha tenido un trabajo en el cual usted no sabe cuál es su descripción de trabajo? Y uno llega el primer día de trabajo y uno dice, no sé qué hacer. ¿Y qué es lo que uno hace? Uno inventa algo. Tengo que hacer algo. Entonces uno empieza a tratar de cómo adivinar cuál es su trabajo en ese espacio. Creo que a veces nos puede pasar lo mismo en nuestra vida cristiana, en el cual nosotros como que nos hacemos cristianos, nos volvemos seguidores de Cristo, pero ¿y ahora qué? Ahora, ¿de qué se trata mi vida cristiana? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y el problema es que nosotros podemos caer en el error de pensar de que mi trabajo principal, ahora que soy cristiano, es comportarme bien. Ese es mi rol número principal, comportarme bien, comportarme bien, comportarme bien. Y ahora yo creo que eso nos confunde a veces porque la vida es así. Entonces, si mis hijos se comportan bien, yo los trato bien. Si mis hijos se comportan mal, tienen que recibir el castigo. Si yo tengo una buena relación con mi esposa, esa relación va a ser recíproca. Si yo voy a mi trabajo y hago un buen trabajo, quizás me van a subir el sueldo o me van a ascender. La vida funciona así. Entonces muchas veces asumimos que como la vida funciona así, que también nuestra vida cristiana debiera funcionar así, de que hay una directa relación entre lo bien que yo me comporto y la bendición de Dios sobre mi vida. A veces pensamos que nuestro trabajo es ser nuestra propia policía conductual. Tengo que ser mi policía conductual. Y no solamente ser mi policía conductual, sino ser la policía conductual del resto. ¿Han conocido gente así? Que piensa que su trabajo es ser la policía conductual del resto, de tratar de identificar que otras personas están haciendo algo malo, y cuando yo veo que están haciendo algo malo, tengo que decir, momento. Muchas veces nos pasa. A mí me pasa como pastor. Muchas veces yo pienso y me confundo pensando de que mi rol como pastor es hacerte cambiar. Que yo tengo que convencerte de que tú tienes que cambiar tu vida. Y el problema es que ese no es mi rol. Mi trabajo no es cambiar a nadie. Mi trabajo como pastor es presentar lo más claramente posible qué es lo que dice la palabra. Y si yo logro expresar lo más claro posible lo que dice la palabra, entonces tú tienes que enfrentarte a Dios. A Dios. Entonces nosotros siempre vamos a estar bien. No importa el cambio que se produzca en tu vida, ese no es mi problema, porque cuando yo me presento y entrego el mensaje lo más claro posible, ahora ya no es entre tú y yo, es entre tú y Dios.
y yo salgo y yo me dedico simplemente a amarte, que ese es mi trabajo principal. Les doy un ejemplo. Si yo le digo a mi hija, Amy, que vaya donde mi otro hijo, Matthew, y que le diga, anda a hacer tu cama, y ella va y le dice a Matthew, anda a hacer tu cama, mi hijo, ¿qué es lo que le va a contestar? Tú no tienes ninguna autoridad sobre mí, tú no me puedes decir lo que yo hago, pero si ella va y le dice, mi papá dice que hagas tu cama, ahí cambia. Entonces el trabajo de ella no es convencerlo, haz tu cama, haz tu cama, haz tu cama, es decirle, eso es lo que dice mi papá y nosotros vamos a seguir bien. Entonces si él no hace la cama, no tiene que responderle a mi hija, tiene que responderme a mí. Lo mismo es cierto con mi trabajo como pastor. Mi trabajo es presentarles el mensaje de Cristo y luego ustedes tienen que decidir qué es lo que van a hacer, pero no es mi responsabilidad cambiarte porque eso es entre ustedes y Dios. Y lo que es cierto para mí como pastor es también cierto entre ustedes. Porque muchas veces usted piensa que su trabajo es cambiar al resto. Cambiar al resto, cambiar al resto. Y no es así. Su trabajo es, ¿qué es lo que dice la palabra? Amar a Dios y amar a las personas. Cristo habla respecto a este tema, lo dice en Mateo capítulo 7, versículo 4. Le dice, ¿cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la espiga del ojo cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Entonces, lo que está diciendo es que nosotros asumimos muchas veces que la responsabilidad de nosotros es cambiar al resto, pero en el proceso en el cual nosotros estamos tratando de cambiar al resto, nos olvidamos de preocuparnos de nosotros mismos. Exactamente. Entonces, uno de los mitos es que va a llegar un día en el cual ya no voy a tener una viga en mi ojo, lo cual me va a calificar para yo poder ser la policía conductual del resto. Déjeme decirle, y por favor no nos equivoquemos aquí, ese día nunca va a llegar. Y si yo pienso que ahora califico para poder juzgar al resto, significa que estoy peor que el resto porque tengo un pecado que es el orgullo, y ese orgullo es la esencia de todos los pecados. Así que partimos de cero de nuevo. Es importante entender que a este lado de la eternidad nunca llega un momento en el cual yo estoy libre de pecado y ahora puedo yo transformarme en la policía conductual del resto. Es muy importante poder entender esto. Esto es lo que explicaba Cristo a los fariseos en Juan capítulo 9, versículo 41. Dice, Jesús les contestó, le dice esto a los fariseos, si fueran ciegos, no serían culpables de pecado, pero como afirman que ven, su pecado permanece. Hermanos y hermanas, es muy importante entender que la buena noticia no es lo logré, no, la buena noticia es nunca lo voy a lograr, pero Cristo ya lo logró por mí. Amén. Esa, hermanos y hermanas, es la buena noticia. No ser la policía conductual del resto. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Cristo dice que son dos. Ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando hablamos respecto a la imagen de estas tres cruces, está Cristo al medio y están los dos criminales, uno a cada lado. Se presenta una interrogante que quiero que podamos descubrir hoy día. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos criminales? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos criminales? La diferencia entre estos dos criminales es la misma diferencia que tengo yo con un no creyente. Es la misma diferencia. Porque este momento en la vida de Cristo, en lo cual tiene a estos dos criminales uno al lado del otro, no solamente un evento, sino que es un mensaje. Y este es un mensaje para todos aquellos que creemos que se trata de nuestro comportamiento, de que se trata de hacer el bien, se trata de comportarse bien, se trata de no pecar, de no tomar, de ver los programas de televisión correctos, de la música apropiada, de un cierto partido político. Porque si usted lo piensa, estas dos personas que habían hecho algo malo, que no sabemos qué es lo que hicieron, quizás asesinaron a alguien, robaron, no sé, engañaron, no lo sabemos. Ambos eran merecedores de la pena de muerte, ambos. ¿Y saben quiénes son esas dos personas o quiénes representan esas dos personas que estaban en las dos cruces? Ambas eran malas personas. ¿Pero saben quiénes son? Le voy a dar algunas pistas. Ambos estaban en la misma condición.
Ambos tenían la misma condena, ambos tenían la misma historia, ambos tenían la misma sentencia, ambos estaban en una cruz, ambos estaban completamente expuestos. Esos criminales son una representación de nuestra humanidad. Tú puedes preguntarte cuál es la diferencia entre tú y un no cristiano, o entre yo y un no cristiano. Déjame ser bien claro, no es lo bueno que eres, no es lo bueno que soy, no es mi buen comportamiento, no es tu vida íntegra, no es que tú ves o no ves ciertos programas de televisión, no es que tú votas o no votas por ciertos partidos, porque nosotros todos conocemos a no cristianos que se comportan incluso mejor que cristianos que nosotros conocemos, porque no se trata respecto a lo que tú haces o dejas de hacer. Entonces, la diferencia entre estos dos criminales es la misma diferencia entre yo y un no cristiano, entre tú y un no cristiano. Entonces, cuando nosotros decimos que no hay nada que puedas hacer para ganarte la salvación, esta imagen de las tres cruces lo hace tan claro, porque ellos estaban con sus manos atadas, no podían hacer nada. No podían hacer nada, no tenían nada, estaban en su último momento, estaban en su peor momento, no tenían nada que ofrecer, no tenían ninguna disculpa, no tenían transformación de vida, no se podían bautizar, no podían hacer nada, estaban así frente a su destino. Hermanos y hermanas, no nos equivoquemos, esos somos nosotros. Así estamos ante Dios, y cualquier cosa que nosotros creemos que tenemos que ofrecer o que nos califica más que esa persona que está en esa cruz, si pensamos que hay algo más, entonces esa es el área que nosotros tenemos que darnos cuenta que lo que nosotros pensamos que nos califica es exactamente lo que nos descalifica. Así nos presentamos ante Dios. Y solamente tomó un momento de verdad, un momento. Solamente el criminal dice, recuérdame, dice, cuando vengas en tu reino. Y Dios le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre usted y un no cristiano? Una sola. Y es Cristo. Es la única diferencia. Es la única diferencia. Y cuando pensamos que hay algo más que eso, entonces nos volvemos la policía conductual o pensamos que nuestra responsabilidad es portarnos bien. Déjeme explicar esto que es muy importante y no quiero que se me olvide. Espero poder explicarlo bien, porque quizá usted está pensando en este momento, bueno, entonces significa que ahora puedo hacer lo que yo quiera. Como Cristo ya pagó por todo, entonces tengo, como decimos en Chile, chip libre. Puedo hacer lo que yo quiera, porque no hay ninguna condena, no hay nada. No es eso lo que estoy diciendo. Lo que estoy tratando de decir es que nuestro rol, nuestro trabajo es amar a las personas. Es amar a las personas. Y cuando nosotros amamos a las personas, y reemplazamos el amor por la culpa, porque la culpa es mucho más fácil de ponerla sobre las personas, pero cuando amamos, a pesar de que esa persona no cambie, y la amamos a pesar de eso, ese amor es un mayor motivador de lo que la culpa puede hacer para la transformación de la vida de la persona. Entonces, nuestro rol es amar a las personas, es presentarles lo que la palabra dice, ponerlos ante la palabra de Dios, pero amarlos. Esto es tan importante. Estoy cansado. Termino con esto. Este mensaje es para dos grupos de personas. Grupo número 1. Para las personas que piensan que su responsabilidad es ser la policía conductual del resto. Quiero oficialmente liberarlos de esa responsabilidad, porque ese es el departamento del Espíritu Santo. Nuestro trabajo es amar, lo cual, como dije anteriormente, es la herramienta de transformación más poderosa de lo que la culpa puede ser. El amor a Dios para tu transformación. El amor a Dios para tu transformación. Cuando estás pensando en tu propia vida y esas áreas en tu vida que necesitas cambiar, la culpa no te va a llevar muy lejos. Pero cuando entiendes el amor de Dios, el sacrificio de Cristo, ese amor es lo que te transforma de adentro hacia afuera. Y al final del día es una transformación mucho más profunda y mucho más permanente. Lo mismo es cierto cuando pensamos en el resto. Y tenemos personas en nuestra vida que queremos que cambien. ¿Por qué no cambian? ¿Por qué no cambian? ¿Por qué no cambian? Bueno, nuestro rol es amarlos a pesar de eso. No somos la policía conductual. Número 2.
para aquellas personas que están aquí en esta mañana tarde ya, y piensan que su pecado es demasiado profundo para poder merecer el perdón de Dios. Quizás hay algo que usted ha hecho, quizás hay algo que usted está haciendo, una práctica que usted está haciendo en este momento. Mi rol no es culparlo, no decirle, hoy qué terrible persona que tú eres, no. Mi rol hoy día es poder recordarles que Cristo murió y resucitó por tus pecados. Entonces, si usted está sintiendo el peso de la culpa y piensa que su pecado es demasiado para merecer el perdón de Dios, recuerde este criminal que estaba al final de sus días y que en un momento dice una frase: recuérdame, recuérdame, recuérdame. ¿Por qué es tan poderosa esa frase? ¿Es una frase mágica? No es una frase mágica, es lo que Cristo le decía a los fariseos. Que a veces pensamos que lo que nos descalifica termina siendo lo que nos califica para estar en la presencia de Dios. Porque este criminal no tenía nada que ofrecer. Y eso somos nosotros, no tenemos nada que ofrecer. Estamos en bancarrota espiritual. Ante Dios estamos desnudos, sin nada que ofrecer, nada que mostrar, ni $1 a nuestro nombre, nada que mostrar, expuestos físicamente, personalmente, espiritualmente. Y no nos engañemos, esa es nuestra identidad ante Dios. Y cuando nos presentamos así, es que Dios nos mira y nos dice: hoy día estarás conmigo en la eternidad. Entonces es el llamado esta mañana, que nos presentemos ante Cristo tal como somos, porque no tenemos nada que esconder. Cristo nos sabe, Cristo sabe. Él sabe nuestras luchas, nuestras inseguridades, todas las cosas Él las sabe. Entonces el llamado hoy día, de esta mañana tarde, es que podamos presentarnos ante Dios sin estas barreras, entendiendo que no somos llamados a ser la policía conductual ni nuestra ni del resto, sino que somos llamados a amar al resto y recibir el amor de Dios hacia nosotros, y eso nos transforma, Vamos a orar. Voy a pedir que puedan inclinar sus rostros, por favor. Señor Jesús, doy gracias por esta mañana tan preciosa, tan calurosa, pero nos recuerda de tu presencia, Señor, nos recuerda de tu amor. Queremos darte gracias, Señor, porque podamos entender en esta mañana de que tu sacrificio es suficiente. Que cuando tú estabas en esa cruz y tenías a los criminales alrededor y estabas sufriendo un sufrimiento que probablemente ninguno de nosotros haya sufrido en toda su vida, que te diste el tiempo de poder mirar a tu derecha y poder extender este amor a esta persona, a este criminal que no tenía nada que ofrecer. Y el solo hecho de que Él dice: recuérdame, recuérdame, activó tu amor hacia esta persona. Y estos somos nosotros, Señor Jesús. Nos presentamos ante ti y te damos las gracias por este mensaje. Y gracias porque sabemos que no se trata de lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer, sino que se trata de lo que tú ya hiciste por nosotros en la cruz. Oramos esto y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Jesus, a name above every other. Jesus, the only one who could ever save, worthy of every breath we could ever